Señor, y toma tu lugar. Y ven, Señor, y toma tu lugar. Y ven, Señor, y toma tu lugar. Ven, Señor, y ven, Señor, y toma tu lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Si damos paso a su bendita y santa palabra del Señor. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer en el verso 7. Dice así la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos concedes estarte alabando, glorificando, dándote la honra, la gloria. En esta hora, Señor, aquí estamos con nuestras bocas abiertas, con hambre, con deseos de tu palabra, Señor, tú lo sabes. En esta hora te pedimos que tú una vez más, nos hables. Te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, para seguir adelante, perseverando hasta tu venida, Señor. En esta hora, pues, te lo pido, te lo ruego todo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, gloria a Dios. Amén. Bien. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros, hermanos, formamos parte de ese paraíso espiritual, donde nuestro Señor Jesucristo es ese árbol de la vida. Pero como cada semilla produzca según su género, entonces nosotros también vamos a dar el mismo fruto, hermano. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Entonces, si Jesucristo es el árbol de la vida, nosotros también, hermanos, somos ese árbol de la vida. Dice Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Gloria al Señor. Entonces cada árbol que dé ese fruto según su semilla, hermano. Entonces, y luego ya hemos leído en la palabra de Dios que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, pues somos los hijos de Dios, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues son los hijos del diablo, hermano. Entonces, hasta el día de hoy, en este paraíso, pues están esos árboles de la ciencia del bien y del mal, que son los hijos del diablo, hermano, que le hablan la palabra, pero le quitan, le ponen, la tuercen
¿verdad? Le dan su propia interpretación, interpretaciones que van en contra de la palabra, hermano. Interpretaciones que no armonizan con la palabra de Dios, que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, a cada árbol produzca según su género, cada semilla, según su semilla. Bien, entonces somos ese paraíso de Dios, hermano. Cada hijo de Dios es un árbol que da ese buen fruto, gloria a Dios, ese fruto de obediencia, mansedumbre, o sea, humildad, pues. Debemos de dar esos frutos, hermano, de mansedumbre, humildad, obediencia, ser dóciles a la palabra de Dios, hermano. Debemos de dar ese fruto verdadero. Entonces hay, como en lo natural hay diferentes árboles, hermano. Entonces también así le he estado nombrando la escritura de Efesios capítulo 4, verso 11. Hablando de ministros, hermano, hay 5 clases de árboles y cada uno da su fruto, hermano, según su ministerio que le ha sido dado, hermano. Entonces, por ejemplo, un árbol de la clase profeta, pues va a dar su fruto, hermano, de profeta. Entonces Dios a través de sus profetas revela sus misterios, como dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, un profeta pues va a dar el fruto de profeta, hermano. Dios les revela esos misterios que están ahí ocultos, ¿verdad? Y esos profetas pues nos llevan a la palabra de Dios, hermano. Entonces, y así cada árbol da su fruto, hermano. El evangelista, un árbol evangelista pues da su fruto, ¿verdad? Que trae almas. Tiene ese fruto, pues, ese ministerio de traer almas, hermano. Traer almas a la congregación, pues, a la palabra, para que ya, en este caso, pues el pastor siga haciendo su labor también, hermano. Bien, entonces vamos a leer una escritura en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Pues cada uno de nosotros, hermanos, somos árboles. Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones, hermano, espirituales, regalos que nuestro Señor Jesucristo le da a su novia, a su iglesia. Son esos regalos, esos dones. Y aquí los vamos a ver descritos, esos diferentes dones. Dice el 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ese Espíritu en cada uno de nosotros, hermano, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios, hermano. En este caso ya vimos que son 5. Se los he estado mencionando de Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí nos describe esa diversidad de ministerios. O sea, ministros. Ya sabemos que son 5, pues. Es esa diversidad de 5 ministerios. Que son profetas, apóstoles, evangelistas, maestros
pastores. Esa es la diversidad. Ah, mire, y está en el 5. ¿Se fijó en ese detalle? Amén. 12:5. Amén. Y son 5 ministerios, mire. No había visto ese detalle. Ya le dije, son 5 ministerios. Y hay diversidad de ministerios para el Señor. Es el mismo, hermano. Es el mismo Señor Jesucristo que habla en el profeta. Es el mismo Señor Jesucristo que habla en el pastor. Es el mismo Señor Jesucristo que habla en el evangelista. Es el mismo Señor Jesucristo que habla en el apóstol y en el maestro, hermano. Amén. Es el mismo, el Señor es el mismo, ¿ve usted? Es Jesucristo hablando en el pastor y así en cada uno. Dice el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, hermano. Es el mismo Señor Jesucristo. Como ya se lo dije también en todos los profetas, hermano. Era Jesucristo hablando en todos los profetas. Dice el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, pues, en cada ministerio, hermano, se manifiesta Dios manifestándose, pues, como ya se lo dije, como profeta, ¿verdad? Como pastor, como evangelista. A cada uno, hermano, les da esa manifestación. Amén. O sea, en mí, hermano, no hay esa manifestación de un profeta, pues, profeta mayor. Yo no puedo decir que en mí se manifiesta ese ministerio de profeta, como en este caso, como el de algunos de los profetas, pues, como Moisés, o Elías, o Pablo, o el hermano Branham. En mí yo no reclamo tener ese ministerio, hermano. Yo no reclamo, pues, tener esas manifestaciones como los profetas, que son videntes también. Ellos tienen esa manifestación conforme a su ministerio de profeta, de poder discernir, hermano, poder mirar la vida de las personas, ese discernimiento que se obraba, por ejemplo, en el hermano Branham. Entonces, a cada uno les dada la manifestación, hermano, del Espíritu, ¿ve? Entonces, y así se va manifestando en cada uno su ministerio, hermano. Se ve la manifestación de lo que es un pastor, que se va manifestando en su ministerio de un pastor. Se va viendo esa manifestación como pastor, aún en su manera de ser, hermano, aún en su manera de ser. Un pastor, pues es una persona, hermano, que es, ¿cómo se dice la palabra? Es territorial, pues. O sea, él no es una persona, hermano, por naturaleza. Un pastor no es una persona que anda como un vagabundo, que vive 2 años en Tijuana, otros 2 años en Cancún, y luego vive otros 3 años en Monterrey, y así anda un pastor, ¿ve? No tiene esa naturaleza, hermano, de andar de aquí para allá. Y créamelo, hermano, no es por yo acomodarlo, pero yo no soy de las personas que me daba mucho así de una manera muy fuerte de andar como vagabundo, hermano. En cambio hay personas que sí. No sé si alguno de ustedes me pueda ayudar. ¿Alguno de ustedes le da por viajar? Sea sincero, hermano. ¿A alguno de ustedes les da por andar viajando? O de hecho ya lo hizo.
ya vivió en diferentes ciudades, sobre todo cuando era un joven, pues. Parece que no, ¿verdad? Pero tuvimos, hermano, en nuestra congregación tuvimos, ¿verdad? Quienes tenían esa natural, ese sentir, pues, de que les gustaba mucho andar de acá para allá. Uno de ellos, pues, era Lázaro. No sé si ustedes estén de acuerdo. Sí, Él amén. mismo lo testificaba, Amén. que anduvo de aquí para allá desde los 13 años, creo, o no sé si hasta antes. Pero él testificaba que desde muy chico Sí, amén. le daba por andar, le robó, creo un día le agarró dinero a su papá y se fue a andar de vagabundo, hermano. Sí. Anduvo en Tijuana desde muy chiquillo, hermano. Amén, amén. Ustedes oyeron esos testimonios. Sí, amén. Amén. Yo nunca tuve esos pensamientos, hermano. Ciertamente yo viví en la Ciudad de México porque yo era pequeño, 7, 8 años. Pues mis papás, pues él se fue a México, pues yo, pues como un niño, pues claro, ¿verdad? Tenía que irme. No me recuerdo si llegué a vivir en otra ciudad. A ver, ayúdenme. Mis hermanos, sobre todo, mis hermanos en la carne, no sé si yo he llegado a vivir en otra ciudad. No, Pues no. Nada más a México yo, porque le repito, por mi papá, que desde muy chico se fue a vivir a México y nos fuimos con él. Pero en mí, hermano, la verdad no me da por andar de vivir, pues. Claro, visitar, vacacionar, pues es diferente. Pero que yo diga, me quiero ir a vivir a Tijuana. Bueno, es más, yo nunca he tenido el deseo, hermano, nunca, de ir a Estados Unidos. Que a trabajar o así, o tener el sueño de ir a vivir allá. No, yo siempre se los he dicho, hermano. Y nunca he ido a Estados Unidos, hermano. No, nunca me entró ese sueño americano, pues. Entonces vea usted, hermano, y yo no lo estoy inventando, Dios sabe que no miento, hermano. Ve que yo no me estoy aguantando de ir, no, hermano, no. Aún hasta la fecha, no me da por ir a Estados Unidos, hermano. Ve, aunque me dicen que es muy bonito, que muy cómodo, pues no, así, con aquella vehemencia, pues, con aquel deseo fuerte de ir a Estados Unidos, no. Sinceramente, hermano, se lo digo. Entonces yo así soy, hermano. Precisamente esa es la característica, esa es la manera que es un pastor, hermano. Él, ¿ve? Él es así, pues. Como ya se lo dije, no anda de aquí para allá. Bueno. Pues cada uno se va viendo la manifestación, hermano. Oye, tú dices que eres pastor. Como hay ministros, hermano, que hemos conocido, usted también los ha conocido, hermano, que nos visitaban. Y yo hasta en una ocasión, hermano, tuve que hablar con Marcelo Romero. Acuérdense, se los he testificado varias veces. No es mentira, hermano, no miento. Eso sucedió, hermano. Dios sabe que no miento, que no lo estoy inventando. Él dice que es pastor, hermano. Y ha viajado en muchas partes del mundo, hermano. Y él hasta se siente orgulloso, pues, por decir, como presumir, pues, que ha andado en España y que en muchos lugares, muchos países, hermano. ¿Ve? Muchos. No me recuerdo cuántos, pero muchos, hermano. Yo creo unos 20 países ha andado, hermano. Con 10 que fueran. Y ellos así, hermano, son pastores. Y se la pasan, hermano, viajando. Dejan sus congregaciones, hermano, hasta por un mes, pues. Son viajes largos, pues, que hacen. Entonces, a mí me ha tocado, pues, oírlos testificar ellos. No, hermanos, acabo de llegar de España y estuve que prediqué en tantos lugares y así, ya sabes. Entonces, esos viajes son largos, hermano. Como un mes, más o menos. Entonces, y yo un día tuve que hablar con este pastor, cuando teníamos compañerismo con él, hace muchos años, hermano, yo hablé con él y le hice ver ese detalle, pues, oiga, hermano, pues usted dice que es pastor, pero un pastor, pues debe de estar al pie de su congregación, y usted nos habla que ha viajado para estos lugares y para acá y para allá, y
Y fíjese, hermano, lo que me dijo. No, está bien. Y aparte le dije, no, para mí usted es más bien como un evangelista por su manera de ser. Ustedes conocieron a Marcelo Romero, hermano. Sí, amén. Muchos de ustedes lo conocieron. Entonces un evangelista así es, hermano. Un evangelista es muy activo, así, muy inquieto, pues, muy... ¿ve? Entonces, y así era él, hermano, así, muy, para todo era muy inquieto, muy... ¿ve? Entonces, pues le hice ver ese detalle que para mí su manera de ser natural como persona, le dije, para mí más bien usted es un evangelista, y luego a usted le gusta andar mucho en otros lugares. Y él me dijo así, hermano, no, sí, reconoció, pues, bueno, reconoció, pues como luego dice, nomás de los dientes para afuera, reconoció y dice, sí, hermano, estamos esperando, estamos orando que Dios levante un pastor. Dice, o sea que él reconoció que él queda a entender con eso, que él no era pastor, que está bien, que su manera de ser sí era la de un evangelista. Pues han pasado muchos años, hermano, y nunca se levantó ese pastor del que él dijo. Yo esto se los he testificado a ustedes varias veces, hermano. Cuando se presenta pues la ocasión que lo tengo que testificar, como ahorita, ¿ve? Dicen que son pastores, pero se comportan como evangelistas. Ahí está. ¿Ve usted? Entonces, pero no, cada uno se manifiesta su ministerio en la persona, hermano. Aún en su naturaleza, en su manera de ser. Bueno, entonces, pero a cada uno, como dice aquí, que comienza en el contexto, pues está diciendo la diversidad de ministerios, ¿ve? Entonces, y a cada uno de esos ministerios le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, si hablamos de ministros. Y si hablamos de hermanos como ustedes, ¿verdad? Que no predican, pues, que no tienen un ministerio de predicar. A ustedes Dios da dones, pues, como los vamos a leer ahorita. Profetizar, hablar en lenguas, don de sanidad, ¿verdad? Entonces, también esos dones que se manifiestan en cada hermano son para que se manifiestan, hermano, se manifiestan. O sea, lo vemos vindicado, hermano. Un hermano que, por ejemplo, profetice algo, hermano, con ese don de profecía, que es diferente al don de profeta, no hay que confundir eso. Entonces, hermano, que tiene ese don de profecía, de profetizar algo, y vemos que se cumple, o sea, se ve cumplido, pues, se manifiesta eso en él, que profetiza. En otros se manifiesta el don que tienen ellos, se manifiesta el don de hablar en lenguas, ¿ve? Y tienen ese don, hermano, que hablan en lenguas. Y hay otros que tienen el don, hay quienes lo pueden tener el don de hablar en lenguas y interpretarlas él mismo, ¿ve? Y hay otros que tienen hay unos que pueden hablar en lenguas y no tienen el don de interpretarlas, pero hay otro que la tiene, hermano. Entonces hay otro que tiene el don de interpretar aquellas lenguas que habló aquel hermano o aquella hermana. Interpreta lo que quiso decir, ¿ve? Entonces, y todas esas manifestaciones se van viendo. El que tiene ese don se ve manifestado y cumplido, vindicado, hermano, y que va en línea con la palabra. Sus profecías, pues lo que profetiza él, todo va en línea con la palabra, hermano. Entonces no va a profetizar algo que vaya en contra de la palabra. No, yo profetizo que esta niña un día va a estar predicando la palabra de Dios detrás de un púlpito. Oiga, hermano, pues ¿qué profecía es esa? Esa profecía va en contra de la palabra. Amén. Y hay que reprender, hermano, ese espíritu, decirle al hermano, pues, o a la hermana. Porque alguna mujer puede tener, hay hermanas que sí pueden tener ese don de profecía, hermano. ¿Ve? Pero ya se lo dije, las profecías deben de ir en línea con la palabra, no deben de contradecir a la palabra de Dios. Entonces, ya sea un hermano o una hermana que profetizara algo así en una niña o en una jovencita,
el punto es que sea mujercita, pues. No le va a estar profetizando que un día va a estar predicando la palabra como pastora, pues, detrás de un púlpito, no. Eso uno tiene que reprender ese espíritu. Por ejemplo, si yo como pastor veo que algún hermano, alguna hermana hace eso, que empieza a profetizar, yo profetizo que esta pequeña, ve, ya sé que nació, o alguien que lo trae todavía en su vientre, como nuestra hermana Olga, ¿verdad? Ella todavía trae ese bebé adentro. ¿A quién puede profetizar? Yo profetizo que ese bebé, ve, va a ser una niña y que va a predicar la palabra de Dios detrás de un púlpito. ¿Qué debo de hacer yo como pastor, hermano, cuando veo que un hermano o una hermana profetiza algo así? Debo de tener eso, hermano, de reprender eso, ¿ve? De reprender eso y echar fuera ese espíritu que hay en ese hermano, en esa hermana. Entonces, y esas manifestaciones, hermano, de esos dones que Dios da, si no me equivoco, no me acuerdo si son 9 dones, hermano, no me acuerdo. Esos dones, hermano, que se ven manifestados en los hermanos, son para provecho, hermano, de la iglesia, de la congregación. Es para provecho de los hijos de Dios, hermano. Esos dones que hay en los hermanos. Como dice aquí, para provecho. Porque pues todo lo que Dios da, hermano, es para provecho, ¿verdad? Es para bien, pues. Entonces dice el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. O sea que hay hermanos que de veras, hermano, tienen una fe, hermanos, que nos dejan, nos asombramos, pues, de ver la fe que tienen ciertos hermanos o ciertas hermanas, hermano. Tienen una fe, hermano, cuando le piden algo a Dios, ¿verdad? Se lo piden y uno puede ver esa fe, hermano, en ciertos hermanos, en ciertas hermanas, hermano. Entonces, tienen ese don de esa fe, hermano. Amén. Ahorita como que me quise acordar de algo en que nos estaba testificando nuestro hermano Jesús Mireles. Como que lo quise relacionar, ¿no? Nos decía pues que él no tiene la costumbre de apostar, hermano. No tiene esa costumbre él. No sé si fue la primera y última vez que lo hizo, ahorita que nos estaba testificando, que en una carrera de caballos apostó, pues, y él dijo, él tenía esa fe que iba a ganarse ese premio, y hasta le dijo a la señora, pero me lo trae aquí, me va a traer a mí el premio ganador. Él sentía que lo iba a ganar, hermano, y sí se ganó esa apuesta que hizo, sí ganó, hermano. Es algo parecido, lo que es una fe, pues, cuando usted tiene esa fe, esa certeza, esa seguridad, hermano. Hay hermanos que sí tienen esa certeza, esa seguridad, hermano. Hablan las cosas con esa fe, hermano. ¿Ve? Entonces, y a otro, dones de sanidades. Hay hermanos que tienen ese don, hermano, de orar por los enfermos y sanan. ¿Ve? Y se ve de una manera pues muy abundante, pues oran por las personas y sí, pues o sea, muchas sanidades, hermano, ¿ve? Entonces, pues tienen ese don, hermano, de orar por las personas. Yo conocí a un hermano ya anciano, pues, se me olvida su nombre, no me acuerdo si se llamaba Oscar, el que conocimos por aquí en Silao, hermanos, algunos de ustedes. No sé si se acuerdan, que en Silao vino uno que hasta se formaban, hermano, en hilera. Y venía de allá Creo que Cancún, por allá, sí. Aquellos rumbos, ¿verdad? Por allá, no me acuerdo exactamente, pero para esos rumbos, hermano, de Quintana Roo, por allá, ¿no? Bueno,
Entonces él pues tenía y había testimonios, hermano, de hermanos que daban testimonio, pues, que habían sanado, pues. Entonces, pues, hay hermanos que tienen ese don de sanidad, hermano. Por ejemplo, a ver, levante la mano los que nunca han orado por alguien que ha sanado o que tiene ese don de sanidad. Alguien que nunca se ha visto esa sanidad cuando usted ora por alguien. ¿Todos han orado por alguien y ha sanado? ¿Todos? ¿Todos? ¿Tú, hermano Arturo, si has orado por alguien y has sanado? Sí. Gloria a Dios. Sí. ¿Alguien que nunca ha orado y nunca ha sanado a alguien? ¿Tú nunca, hermano? Hermano Baldo, nunca. ¿Ve? Una vez quise orar por mi cuñado, hermano. Me dio miedo, hermano. Me dio miedo de orar por él. Bueno, no sabemos si a lo mejor todavía no es el tiempo. No podemos decir que ya nunca vas a tener ese don. Pudiera ser que un día te sea dado. ¿Ve? Pero hay hermanos que lo tienen muy abundante, hermano, muy abundante, pues. Tienen muchos testimonios, hermano, muchos. Algunos, pues, nomás tenemos 1, 2, 3, por ahí. 5, no muchos, pues, no, pero hay otros, hermano, que no le testifican, ¿ve? Que tienen ese don, pues, de sanidad, que se ve muy clarito, pues, muy marcado, hermano. Es un don así muy abundante, muy manifiesto, hermano. Entonces, pero es el mismo espíritu, como dice aquí. A otro, el hacer milagros, hermano. ¿Ve? Otros tienen ese don de hacer milagros. O sea, algo que es un milagro, como se dice, ¿no? Pues esto ya nadie se esperaba que iba a vivir y fue un milagro, pues, que quedó sano, pues. Entonces hay quienes tienen ese don de hacer milagros, hermano. A otro tiene el don de profecía, lo que le decía, hermano, profetizar algo que luego se cumple. Y vemos que sí se cumple, hermano, pues. A otro, discernimiento de espíritus. Hay hermanos o hermanas que tienen ese don, hermano, que cuando ven a alguien, hablan con él, aunque sea hermano, dicen, no, ese no me convence, no me cae, como luego decimos. Y tienen ese don, hermano. Y efectivamente, a los años después, tiempo después, vemos que efectivamente, hermano, aquel hermano, aquella hermana tenía razón. Y decía, no, a mí ese nunca me cayó. Siempre lo vi muy raro, como un hipócrita, pues, así. Entonces hay quienes tienen ese don, hermano, de poder discernir el espíritu que hay en las personas, pues. Discernimiento de espíritus, dice. A otro, diversos géneros de lenguas, hablar en lenguas, hermano. Hay quienes tienen ese don, hermano, de hablar en lenguas, en lenguajes desconocidos. Y a otro, interpretación de lenguas, de interpretar esas lenguas. Inclusive no sé si es aquí mismo donde habla de las lenguas que... Sí, aquí está en el 14. Ahí dice que no impidáis el hablar en lenguas, pero todo ahí describe el orden, hermano. ¿Ve? Que en una reunión como ahorita nosotros, hermano, si hay varios hermanos que tienen ese don de hablar en lenguas, dice, hablen 2, a lo más 3. Ahí lo dicen, aquí en el 14. Si alguien tiene el don de lengua, están reunidos, los hermanos están reunidos como ahorita que estamos reunidos, y vamos a suponer que hay 5 o 6 hermanos o 10 que hablan en lenguas, pero dice aquí que nada más hablen 2, a lo más 3, y por turno, o sea, de a uno por uno, pues, no los 2 o los 3 a la vez, no, tiene que ser por turno. Ahí lo dice, hermano, ya usted léalo en su casa, ahí lea lo que le estoy diciendo.
Que sean 2, a lo más 3, y por turno, de a uno por uno. Y aparte, que haya intérprete. ¿Ve? Si no tiene el don de interpretación, calle mejor. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, pero si hay intérprete, pues que lo interprete. Bueno, entonces hay un orden pues en el hablar en lenguas. Dice el 11. Pero todas estas cosas que aquí describimos ya, las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Ve? Ese uno, ¿quién es? Jesucristo, hermano. Entonces nosotros no le damos la honra y la gloria pues a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando oramos por alguien y sana, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, pues. Amén. Porque Él es el que hace esas cosas. Dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hermano. Entonces hay hermanos que pueden tener 2, 3 dones, 4 dones, ¿ve? Pueden tener, o sea, puede tener el don de hablar en lenguas, puede tener el don de interpretarlas, ya son 2. Puede tener el don de orar por los enfermos y sanan, ¿ve? Y así, puede tener 4 o 5 dones, cada uno, como Dios quiere, puede repartirle a cada uno, como dice aquí, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, ¿ve? Dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, pues ahí está, hermano, ese árbol. Cada uno nosotros somos árboles, hermano. Entonces usted como árbol es un árbol que da el fruto de profetizar. Otro hermano da el fruto de sanidad. Y así, ¿ve? Entonces cada uno da ese fruto en particular. Dice el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, cada uno, hermano, de nosotros nos necesitamos. Dependemos unos de los otros. ¿Ve? Así como la mano, pues mi cuerpo depende del ojo y así. Cada miembro dependen unos de otros, pues. Y así nosotros, hermano, como hermanos en Cristo, no podemos decirle a alguno de ustedes, no te necesito. ¿Ve? No, hermano, nos necesitamos. Gloria a Dios. A mí, por ejemplo, cuando no está alguno de ustedes, pues se siente su ausencia, pues. Necesitamos, hermano, que usted venga al culto. ¿Ve? Que usted se reúna, pues, que usted esté con nosotros.
Dice el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ve? Cada uno, hermano, preocuparnos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Cuando algún hermano, ¿verdad?, tiene algún padecimiento, sea económico, sea físico, pues, nos da tristeza, hermano, ver a hermanos que andan con necesidades, ¿verdad? Pues ahorita se me ocurre ponerle un ejemplo. Por ejemplo, nuestro hermano Miguel, no me acuerdo cómo se apellida, pero pues nomás tenemos a ese hermano Miguel, no hay otro. Ustedes saben que cuando lo conocimos, hermano, él estaba muy endeudado, hermano. ¿Ve? Andaba un señor que él le debía a un señor dinero, y ese señor, acuérdense que ya lo traía, ya el señor ya se enojaba, que lo iba a demandar, ya andaba muy molesto ese señor, hermano. Y nuestro hermano Miguel, pues él padecía, hermano, se afligía pues de no tener para pagarle a este señor, ver que llegaba a tocar a su casa y sus niñas, pues ahí, pues imagínese, hermano. A mí, créame, hermano, que eso a mí me dolía mucho, mucho me dolía. En una ocasión fuimos a su casa, fuimos el hermano Leo, fui yo, no me acuerdo quién era el otro, hermano. ¿No era alguno de ustedes? Cuando fuimos a verlo a su casa para platicar con él, oye, hermano, pues ¿cuánto debes o qué? ¿Cómo está la cosa? Pues te vemos que andas muy afligido, y pues nos duele verte así. ¿Sí se acuerdan que eso pasó con el hermano? O sea, bueno, no que hayan ido ustedes a su casa, pero acuérdense que él andaba así, hermano. Acuérdense. Entonces, a mí, créame, hermano, créame, que a mí me dolió mucho esa situación de él, hermano, créamelo. Entonces, pues ahí fuimos a ver qué hacíamos, y total, hermano, que se le apoyó, hermano, se le ayudó. Ahorita di un ejemplo que me acuerdo muy clarito, que a un abonero le debía, si no me equivoco, ¿cuánto le debía? No me acuerdo si le debía más de 10,000 pesos o 10,000. El punto es que nosotros ya hablamos con el abonero y le dijimos, mire, nosotros le vamos a pagar, la congregación, los hermanos, le vamos a pagar esa deuda, nomás déjenoslo en pagos, o creo nos dio un plazo. El punto es que se le pagó, hermano, se le pagó esa deuda, y este abonero pues ya se le quitó ese padecer a nuestro hermano, de que iba ese abonero ya bien molesto, bien enojado, y le cooperamos entre la congregación, pues entre todos se le cooperó para pagar esa deuda, hermano. Y así se le estuvo apoyando, hermano. ¿Ve? Por ejemplo, ahora hace poco que se puso malo, ¿verdad? Ya se andaba muriendo. Nuestro hermano Miguel ya se andaba muriendo. Y pues le juntamos la congregación, creo que le juntamos 2 veces ofrenda, ¿verdad? Sí. Se le juntó 2 veces, hermano, ofrenda. No me acuerdo cuánta cantidad. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda, hermano Alejandro? Una ofrenda de cuánto sería. Pues no fue mucho que digamos, pero ¿no se acuerdan? La primera sí se contaron como 4,000 y algo, hermano. Bueno, una ofrendita se le juntaron 4,000. Y luego se le juntó otra, ¿no te acuerdas? Fue menos, eso sí fue como 3,000. Un poquito menos. Póngase unos 3,000, ya fueron 7,000. Y luego nuestra hermana Claudia, jovencita que está aquí, mi sobrina, me dice, oiga tío, ¿cómo ves? Si en la fábrica yo le digo ahí a los compañeros de trabajo, dice que nos cooperemos para juntarle una ofrenda. ¿No te acuerdas cuánto se le juntó, Claudia? 2,000 pesos, bueno, pues otros 2,000 pesos. Y el punto es que a nosotros, pues no lo abandonamos, ¿verdad? Sino que lo apoyamos, hermano, en lo que pudimos, pues. Total que se le fue dando su ayudita, hermano, y total que él ya, mire, gracias a Dios, ya él ya no tiene ¿cómo se dice?
esa preocupación pues de tener deudas. No sé si ya se hayan endeudado otra vez, pero hasta donde yo sabía hubo un momento en que ya se le quitaron esas deudas, hermano, tan fuertes que tenía. Y pues ya lloraban ellos, hermano, ya lloraba la hermana Laura y se desesperaba, ya no hallaba qué hacer la pobre. Y total que a nosotros nos dolió, hermano, créame lo que a mí me dolió mucho esa situación de él. Y pues se le apoyó entre todos, hermano, entre todos lo apoyamos. Y así nos puede, hermano, ver a un hermano que trae situaciones económicas o familiares, hermano, o de enfermedad, ¿verdad? Nos duele, hermano, ver a un hermano enfermo. Yo puedo poner un ejemplo. Yo veo cómo ustedes se preocupan, hermano, cuando me enfermo. De ahora que me quiso agarrar esa parálisis facial, que gracias a Dios no me agarró tan fuerte, hermano. Ve, no me agarró tan, gracias a Dios, porque hay unos que quedan así todos, hermano, todos así, muy chuecos, y ya casi ni se les quita, y todavía por ahí se les nota, pues. Entonces, gracias a Dios que a mí no me agarró muy fuerte esa cosa. Pero yo puedo ver que ustedes, pues, se preocupaban, hermano. Se preocupan, pues, por mí cuando saben que estoy enfermo de esto, del otro. Yo veo que se preocupan, hermano. Entonces, pues, gloria a Dios. Que tengamos ese sentir. Entonces, dice el 12:26. De manera que si un miembro, o sea un hermano, padece, todos los hermanos se duelen con él. Y si un hermano recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios. A nosotros a mí sí me da gusto, hermano, oír cuando la gente habla bien de ustedes, ¿verdad? O entre los mismos hermanos, yo me entero pues que ustedes se ayudaron, se visitan o se preocuparon por el hermano. No sé, le puedo poner un ejemplo. No, pues que la hermana fulana de tal se fue a quedar al hospital ahí una noche, ¿eh? Y cuando yo me entero, pues eso es motivo es una honra, pues es muy bonito, pues. Y así le pongo ejemplos, pues. Hay hermanos o hermanas que dicen, no, hermana, yo le hago el quehacer y yo le ayudo a esto, yo le ayudo al otro, y mire, y le traje este taco para, como ahorita que usted no puede guisar, y o sea, son cosas bonitas, pues, hermano, de honra, pues. Entonces, cuando yo oigo de otras personas que aunque no son cristianas, oigo que hablan bien de ustedes, pues gloria al Señor, ¿verdad? Dan testimonio, hermano, del cambio que ven en ustedes, de su comportamiento, ¿verdad? Yo lo puedo ver, inclusive, pues en los lugares donde ustedes trabajan, por un decir, ¿verdad? A veces uno se entera, pues, que ustedes los tienen en un buen concepto, pues, que son personas que no son así problemáticas en el trabajo y que son puntuales, que nunca andan llegando ahí borrachos o peleoneros ahí peleándose con sus compañeros de trabajo. O sea, pues es bonito, y ven que usted es un trabajador que hace las cosas bien, y pues la gente habla bien de usted, pues. Entonces, y saben que usted no compromete el tiempo de Dios en los días de culto, por ejemplo, que ya sabe el encargado, el patrón, que usted nada más, yo me comprometo a trabajar mi horario. Ve, mi horario, a mí no me pida los días de culto, a mí no me pida horas extras, ve, porque no me voy a quedar. Ve, ese uno de ellos, pues es nuestro hermano Alex, sí, hermano. Él tiene ese testimonio que él. Entonces, pues eso es motivo de honra, hermano. De ver hermanos que se portan así, pues. Dice el 27. Bueno, o sea, de honra, pues, hermano. Mire, déjeme darle otro ejemplo. Nuestra hermana María, que es mi hermana en la carne y en la fe, ella, Dios le puso en su corazón, hermano, regalarle unas despensas a ustedes, algunos de ustedes. ¿Ve? Por ejemplo, a nuestro hermano Alex, sí, le dio una despensa. ¿A quién más, María? Amén. Yo sé que tú no has de querer que lo diga, pero pues Dios me pone ese sentido. A Julia y a Lorena. Dice, a nuestro hermano Alex, al hermano Mauricio, a la hermana Julia
y a la hermana Lorena, hermano. Fíjese, 4 despensas, hermano. Amén. Fíjese, nuestra hermana, ella depende de ella sola, pues. ¿Ve? Es como si estuviera viuda, pues. Y más sin embargo, mire, ella se ha abrido camino, hermano, con su negocito, pues, de vender ropa de niño y eso. Y ella se esfuerza, hermano, se moviliza, pues. Y ahí está. Y mire, ella se va abriendo camino, hermano. Ella solita, pues, me refiero. Sí. Claro, sus hijas ahora ya la apoyan y todo, ¿verdad? Que ya. Pero fíjese, hermano. Entonces, fíjese, tiene hasta para ayudar a los hermanos. Entonces hay que echarle ganas, hermanos. Hermanas, hay que echarle ganas. O sea, cuando se requiere, que se ocupa, que usted se movilice en el trabajo, hágalo. Ve, hágalo. No se haga flojo, no sea flojo, no sea conformista. Sabe que tiene una familia numerosa y que pues calzan, hay que calzarlos, hay que la ropa, la comida y pues hay que trabajar. ¿Ve? Hay que trabajar. Entonces, fíjese el ejemplo que nos pone nuestra hermana María, que ella está como viuda y fíjese, y tiene hasta para compartir con sus mismos hermanos a ella, porque a ella le duele, como leímos aquí, le duele que uno de los miembros, que uno de los hermanos, pues lo ve por ahí, que como ahora que se presentó esta crisis pues de la pandemia y eso, que bajaron los trabajos y los salarios. Pues nuestra hermana María, fíjese cómo a 4 hermanos, fíjese, les dio su despensa, hermano. Amén. Entonces, a mí también me ha ayudado, pues, a mí me ha ayudado, ¿verdad? Una ocasión le pedí, creo, 2,000 pesos, no me acuerdo. No, dice, ya se los iba yo a dar. No, dice, ya déjalos para... ¿Ve? Y así, hermano, así me dan mis ayudas, pues, también, mi propia hermana, pues. Entonces, es por ponerle un ejemplo, hermano. Le pudiera seguir poniendo más ejemplos de algunos de ustedes que también hacen cosas parecidas, semejantes, hermano. Entonces, pues, Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga que tienen ese sentir, hermano, de que hacen también cosas parecidas. Bien, entonces, dice, entonces todos los miembros se gozan, ¿verdad? Cuando vemos hermanos que hacen cosas así. Dice el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjese, hermano, estaba viendo un detalle muy bonito. Cómo pone primero, ¿verdad? Como dice la escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la palabra, lo primero, hermano. Y todo lo demás viene por añadidura, es secundario, pues. Lo primero es la palabra, lo demás es secundario, hermano. Entonces aquí también, ¿a quién pone primero? A los que predican, ¿verdad? Ahí está, ve usted, sí, observa ese detalle. Cómo primero pone a los que predican, a los apóstoles, profetas, maestros, ahí está. Y luego ya después sigue con los que hacen milagros, ¿sí? Amén. Eso ya es secundario, hermano. ¿Ve? Y ya después sigue diciendo de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, hermano, qué bonito detalle, ¿verdad? ¿Cómo pone ese? Yo nunca había observado ese detalle hasta ahorita. ¿Cómo pone en primer orden lo primero? Los que predican, hermano. O sea, no que sean ellos los importantes, no. Me refiero que lo importante es la palabra, pues, que ellos predican. A eso me refiero. No que las personas sean más importantes, que yo sea más que usted porque predico. No me estoy refiriendo a eso. ¿Ve? Para que no me vaya a malentender, le quiero aclarar ese detalle, pues. Entonces sigue diciendo, dice el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Pues no, ¿verdad? ¿Interpretan todos? Pues no. Procurad pues los dones mejores.
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y lo empieza a decir ahí en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? Entonces, o sea, todo tiene que ser pues con un buen espíritu, hermano. Porque acuérdense lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Amén. ¿Ve? De iniquidad, pues. Entonces, porque no lo hacen con un buen espíritu, pues, no lo hacen con amor, sino que ya hasta lucran, hermano. Lucran con los dones que tienen. O sea, le sacan dinero a la gente, pues. Se las ingenian, hermano, para sacarle dinero a la gente, hermano. ¿Ve? Y su pensamiento está en hacer negocio, pues, con esos dones que tienen de sanidad. Por eso cuando al apóstol Pedro le ofrecieron dinero, ¿quién fue el que le ofreció, hermanos? Simón el mago. Simón el mago, ¿verdad? Le ofreció dinero para que él también tuviera ese mismo don, pues. ¿Y qué le dijo Pedro? Pues, ¿cuánto vas a dar, no? Y le dijo, el dinero perezca juntamente contigo, algo así. Veo que estás en prisiones o sea, ¿ve? Andas errado, andas muy errado, pues. Y bueno, pues no aceptó, hermano, ese dinero que le ofrecían, pero otros, hermanos, no, pues es lo que andan buscando. Bueno, entonces ahí están esos árboles, hermano, que somos nosotros. Usted como árbol, ¿cuál es su fruto? Pues hablar en lenguas, otro sanar y así, interpretar, y lo que estuvimos leyendo ahí. Entonces, pues son buenos frutos, hermano, buenos frutos. Entonces, bien. Vamos a leer otra escritura, Segunda de Corintios, también capítulo 12. Más que Segunda de Corintios. Vamos a ver al árbol, este árbol llamado Pablo, que su fruto era de apóstol, hermano. Él siendo un árbol apóstol, él era un árbol, hermano, apóstol, ¿verdad? Y un árbol apóstol, pues ¿qué fruto debe dar? Pues los frutos de un apóstol. ¿Qué es un apóstol, hermano? Los apóstoles. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? En Mateo, ¿qué? 28, 19, por ahí. Id a todas las naciones, ¿ve? Y predicar el evangelio, algo así, dice, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más que claro, ahí hay un misterio, pues. Podemos ver que en la Biblia no está registrado ningún bautismo así, hermano. Ningún apóstol bautizó. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así me fue ordenado, ¿no? Es un misterio ahí, hermano, que está. ¿Ve? Que Dios dijo eso ahí en misterio, para que ahí los inconstantes tropiecen y se pierdan y no se salven. Todos aquellos que lo hacen de una manera necia, convenenciera, pues, y predican la Trinidad por conveniencia, hermano, porque saben que si cuando alguien le dice, no, pero es que eso no está en la Biblia, que alguien se bautice en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él pues dice, ay, no, pues de veras, no, pues yo fui enseñado mal, sí es cierto, y aquí pues no aparece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos ignorando, teniendo en poco, cuando es el mero importante, ¿ve? Porque no hay otro nombre, pues, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque ante Él se doblará toda rodilla. Entonces ya cuando alguien le hace ver eso al Trinitario, y él dice, no, pues de veras, sí es cierto,
No, pero si dejo de predicar la Trinidad, pues ya me van a correr de pastor, ya no voy a ser pastor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo de eso vivo, ve, de eso me mantengo. Entonces no, dice, entonces fíjese, hermano, prefiere ignorar la palabra para no perder el puesto de pastor. Ahí está. Entonces, bueno, entonces el fruto de un apóstol, hermano. Un apóstol quiere decir un enviado, como los envió ahí en Mateo 28. Entonces, un apóstol es un enviado, hermano. Y fue, por ponerle un ejemplo muy clarito en Pablo, hermano. Fue un apóstol que fue el que, ay, ¿cómo decirlo de una manera? Pues el que más trabajó, hermano, el que dio más fruto, pues. Si no, vean todos sus viajes misioneros, hermano, que hizo. ¿Ve? Y luego no me acuerdo si los volvió a recorrer, hermano. Él se preocupaba y decía, a ver, vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo están, para animarlos, les daba otra visitada, hermano, y hacía otra vez su recorrido, otra vez. Y no eran viajes cómodos, hermano, como hoy, que usted agarra un avión y luego, como son pastores presunciosos, viajan en las mejores líneas, en línea, ¿cómo se dice? De lujo, pues, o sea, de primera, porque sabe que, pues, ¿verdad? La congregación, pues de ahí ellos van a pagar, y en fin, y se anda comprando los trajes más caros y zapatos, en fin, o sea, ¿ve? Y ¿por qué le estaba diciendo esto? El apóstol de personas, ya que el apóstol Pablo, que no había las mismas comodidades. Que no eran viajes cómodos, hermano, como hoy. Antes había que, las maneras de viajar, hermano, eran muy rudimentarias, pues. En barco, ¿ve? Y un barco, a ir ahí, el barco, usted sabe, hermano, cómo. Ahora en un avión, en un ratito está al otro lado del mundo, en unas horas, pues. Aquí almuerza y allá, al otro lado del mundo, ya está cenando, pues. O sea, son viajes muy rápidos para recorrer de orilla a orilla, hermano, del mundo. Pero antes no, hermano, tenían que esforzarse mucho para andar predicando la palabra, hermano. Ve, en barcos, caminando, en camello, cuando bien les iba, pues. En fin. Y más sin embargo, ve al apóstol Pablo, hermano. Todos los que conocen eso se quedan asombrados, hermano, de ver ese esfuerzo de Pablo, hermano. Cómo se esforzó, se desgastó, hermano, entregó su vida predicando el evangelio, hermano. Encarcelado, azotado, ¿ve? En fin, apedreado, pues. Entonces, en Pablo, hermano, estaba citándole esto, su trabajo como apóstol. Se vio que él es un árbol apóstol y se vio el fruto, hermano. Todas las ¿cómo se pudiera decir? Pues sí, las congregaciones que se iban levantando, hermano. ¿Ve? Él evangelizó mucho, hermano. O sea, levantaba pues misioncitas, hermano. ¿Ve? Pudiéramos decir que un apóstol es como un misionero. ¿Ve? Entonces levantaba misiones, hermano, donde no había, pues. Él llegaba y predicaba y convencía a la gente, bueno, con su don que él tenía. Y ya se formaba un grupito, hermano, ahí. Ya había cristianos ahí que creían en Jesucristo. Y luego así se lo pasaba, hermano. Ahí está el fruto, hermano. ¿Ves? Se vieron frutos, se vieron resultados de su ministerio como apóstol. ¿Ve? Ahí está. Hasta el día de hoy se reconoce, pues, que fue un hombre que trabajó, ¿ve? En gran manera, hermano. Y se vieron los frutos, el resultado, hermano.
de todas las misiones que se levantaron, grupitos pues que se iban levantando, hermano. Muchos grupos, hermano, se levantaron. Entonces ahí está el fruto de apóstol, hermano, de un misionero, ¿ve? Que dio resultados, dio fruto, hermano, como apóstol, que ganó almas para Cristo, pues. Y luego ya en esos lugarcitos, hermano, pues ya se iban levantando un pastor, ¿verdad? Ya después ahí se levantaba un pastor y así, hermano, se iban levantando los demás ministerios, pues. Hay lugarcitos donde pudieran tener varios ministerios del quíntuple, pudieran tener su pastor, una congregación. Le voy a poner un ejemplo como nosotros, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros, pues ya, Dios levantó un pastor, que soy yo. Dios pudiera levantar un evangelista, ¿ve? O un maestro, o un apóstol, pues. Pudiera ser que en este grupito hasta ahorita, pues no se han levantado, pues, esos ministerios. Pero, por ejemplo, pues, Dios ha levantado a nuestro hermano Chendín, pues. Sí. ¿Verdad? Que él también es un colaborador, pues. Es una ayuda, pues, para el ministerio, hermano, en este caso para mí. Es una ayuda para mí, hermano, nuestro hermano Chendín. Entonces, pues gloria a Dios, hermano, que mire, en nuestro grupito, Dios levantó a un jovencito, mire, ve, que de los 16 años empezó a predicar. Y ustedes son testigos de qué manera Dios lo vindicó, que fue un llamado, pues, de Dios. No fue una ocurrencia mía, pues. Y Dios puso todos los medios para que ver que él ha sido una ayuda, pues, predicando, hermano. Así que si yo un día salgo de vacaciones, hermano, ve, a visitar a mi hija o a vacacionar, a descansar. Como por ejemplo, yo tengo ganas de darme unas vacaciones, hermano. Tengo ganas de ir con el hermano Jesús Figueroa de Oaxaca. Me dice que conoce un lugarcito por allá, un cuñado que vive así, que hay que caminar y que vive allá solito y que ahí pasa el río y todo eso me gustó mucho. Pues un día me gustaría ir, ¿verdad? Si Dios me concede un día me gustaría ir con nuestro hermano Figueroa a ir a visitar a ese cuñado. ¿Y quién se quedaría? Con nuestro hermano Chendín. Ahí está, entonces... en cambio, hermano, hay grupitos donde no tienen quien les predique, hermano. No tienen. Sí, hay hermanos que aceptaron a Jesucristo y están ahí escuchando, pero de momento no tienen un pastor, no tienen quien les predique. Entonces, como no tienen alguien que todavía no se ha levantado un ministerio, mientras ellos pues pueden estar oyendo una cinta del hermano Branham, ¿ve? O vienen hermanos a visitarlos, que prácticamente así fue como empezó este grupito, hermano. Nosotros, ¿ve? Nos apoyaron mucho los hermanos de Guadalajara. Amén. El hermano José Luis Goche, hermano. Yo nunca voy a dejar de reconocer ese sacrificio que ellos hacían, hermano, de venir de Guadalajara y la mayoría de las veces se regresaban la misma noche, hermano. ¿Ve? Las primeras veces se quedaban, hermano. Se quedaban ahí en mi casa, hermano. Se llegaron a quedar varias veces. Entonces, en mi casa, hermano, aunque usted no lo, como quien dice, aunque usted no lo crea. Porque en mi casa, pues, pocos de ustedes han ido, ¿verdad? Digan amén, Sí, o sea, amén. pues yo estoy consciente de eso, hermano, no les dé pena. Pero hubo un tiempo en que sí, hermano, en que sí se quedaban ahí en mi casa, hermano. Ve, varios, como 2 o 3 se quedaban, bueno, casi siempre venían nomás 2. Y se quedaban ahí, hermano. Les dejábamos una cama a ellos y nosotros pues ya, ¿verdad? En otra. Así, hermano, llegó a suceder. Bueno, entonces, y pues no había un ministro, hermano. Cuando comenzó nuestro grupito no había un ministro. Ellos nos apoyaron mucho. ¿Ve? Y así se fue formando el grupito, hermano. Bueno, entonces, pues ahí estamos viendo el fruto del apóstol. Dice aquí, estamos en el ¿qué? En el 12,
12:11. ¿Dónde le empecé a leer, hermano? Todavía no. ¿No le he leído nada? Bueno, vamos a leer en el 12:11. Dice, es más, vamos a leer un poquito antes, porque él mismo está diciendo pues todo lo que tuvo que padecer, hermano. Dice en el 10, dice el 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él podía ver, hermano, cómo Dios lo ayudaba en esas necesidades que él tenía, hermano, de diferentes, pues, de diferentes necesidades. Él podía ver la mano de Dios, hermano, cómo lo ayudaba, hermano. Entonces dice el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Ve? No me vaya, dice Pablo, es como si dijera Pablo, no me estén malentendiendo lo que les estoy diciendo, nomás como diciéndoles, no sean ingratos, ¿ve? No tengan en poco todo lo que un hombre de Dios sufre por traerles la palabra. Se quema las pestañas, hermano, estudiando, ¿ve? Ahorita estamos poniendo el ejemplo al apóstol Pablo. Él se quemaba las pestañas, hermano, estudiando la palabra de Dios, como ya se lo dije, viajando para visitarlos a los hermanos. Imagínense el apóstol Pablo viajando a tal lugar y luego para que no vayan al culto. No, pues que, oye, si ya sabías que iba a venir el apóstol Pablo en su misión a visitarnos y no viniste al culto, no viniste a reunirte, te interesó más irte allá a cuidar las vacas. ¿Se imagina, hermano? O sea, siempre, así como veo ahorita ejemplos, que hay hermanos que de repente tienen un poco la palabra de Dios. Siempre ha sido así, hermano. En los tiempos de los apóstoles también había gente así, que dejaban de reunirse, que tenían en poco el esfuerzo que hacía Pablo de viajar grandes distancias, hermano. Y luego para que no fue al culto, que lo invitaron para acá, que a comer o que tuvo otro trabajo. Dice nada más. Entonces, qué ingrato, hermano. Imagínense como nosotros, hermano, que venimos desde nuestras casas, ¿ve? Nuestros hermanos hacen un gran esfuerzo, hermano, ¿ve? Hay hermanos que andan al día, hermano, varios, o sea, la mayoría dependen de su sueldito nada más, hermano, ¿ve? Y de ahí tienen que gastar, hermano, para venir, el gasto de la gasolina, hermano. ¿Cuánto te gastas tú, hermano Alex, para venir? 250. 250 pesos, hermano, ¿ve? Se dice fácil, pero viene siendo como un 10% de su salario, por un decir, más o menos así. Dice, y él tiene, pues ya ve todas sus niñas que tiene. ¿Cuántos tienes, hermano? 4. 4, y el que viene, 5, hermano, ¿se imagina? Más que, pues gracias a Dios que nuestro hermano, pues, trabaja horas extras así en su casa, pues, y pues él ve la manera, hermano, como se lo decía yo, pues él sabe que se necesita, que tiene 4 hijas, hermano, que hay que calzarlas, vestirlas y gastos de esto y del otro. ¿Se imagina? Y nomás estar, pues ya con lo que gane ahí en la fábrica, ya no, él sabe que tiene que trabajar. Saliendo de su trabajo, hermano, él trabaja aparte, ¿ve? Y bueno, y no creo que nuestro hermano Alex gana mucho, hermano. No. ¿Cuánto ganas, hermano? 2.400 por semana. 2.400. Sí. Fíjese, hermano, 2.400 pesos, ¿ve? Y luego de esos 2.400 gastar 250 nomás de gasolina para venir, nomás de gasolina. Usted sabe que usted mueve un vehículo,
se llega el momento en que hay que llantas, refacciones, descomposturas, como fue el caso que le ha pasado. Sí, amén. Ve, entonces hermano, andamos al día, pero más sin embargo, mire, hacen su esfuerzo por venir. Sí, gloria a Dios. Ya cuántos meses tenemos, hermano, viniendo, y ahí están, mire, gastando. Nuestro hermano Mauricio también, más o menos, ha de gastar más o menos lo mismo, hermano Mauricio. ¿Dónde está? ¿Cuánto te gastas tú en tu camionetita? 300, hermano. 300. Ahí está, hermano. 300 pesos. Y nuestro hermano también tiene 4 o 5. 5 de familia. Y ellos dos, ya son 7. ¿Ve? ¿Se imagina, hermano? Y no ganan unos sueldos que diga usted, ah, pues gana mucho, y que no, hermano. La mayoría son suelditos así, más o menos. ¿Ve? No piense que ganan así, que 6,000, que 7,000, que 5,000, que no. La mayoría gana un sueldo así más o menos base, pues. Tú lo estoy hablando, hermano, por un reconocimiento, hermano, a cada uno de ustedes Gloria a Dios. que hacen su esfuerzo, su gasto, hermano. ¿Ve? Yo no crea que lo estoy ignorando, hermano. Yo sé, yo estoy consciente, hermano, de su esfuerzo que hace por gastar. Como nuestro hermano Alex, por ejemplo, nuestro hermano Mauricio. Y así, nuestro hermano Valdo y pues prácticamente la mayoría, hermano. La mayoría, ve. Y mire, hermano, aquí están todos, hermano. Todos se vienen, hermano, y vienen con aquel hambre, con aquella disposición, pues, con aquel interés. Como nuestro hermano Carlos, mire, nuestro hermano Carlos también tiene como 4 o 5 de familia. Y como hoy que trabajó toda la noche, hermano, y mire, salió a las 5 de la mañana de su trabajo, pero él tenía el deseo de venir. Gloria a Dios. Y mire, se vino, ahí viene en la madrugada manejando, hermano, ahí, como decía, ahorita nos decía, venía como que de repente me quería agarrar el sueño. Fíjese, hermano, arriesgando sus vidas, no imprudentemente, no estoy diciendo que sea imprudente, pero me refiero a que arriesgándose, pues, ahí que de repente ¿ve? Se dé una dormitada, usted sabe lo peligroso que es una dormitada manejando. Entonces, y mire todo eso, hermano, todo eso que ellos hacen. Ahorita estoy poniendo el ejemplo de los que venimos, hermano, aquí, a este lugar. Y luego para que usted llegue tarde, hermano, los que viven aquí nomás a unos pasos. Oiga, hermano, ¿usted cree que eso a mí no me, así me, pues, ve? ¿Ve usted? Entonces, no, hermanos, no hagan eso, hermanos. Hay que llegar temprano. A todos los de aquí, estoy dirigiéndome a todos, hermano. Al hermano Jesús Mireles, a todos, hermano. Traten de llegar temprano, hermano. No lleguen barriéndose, hermano. ¿Ve? Porque ahora sí que nosotros le estamos poniendo el ejemplo. A mí me gusta llegar temprano, hermano. Bueno, entonces, y la mayoría de ustedes, pues también, estoy viendo que sí se les dice que hay que llegar temprano y sí, se están esforzando por llegar temprano. Y luego para que ustedes que viven aquí, o que no vengan y llegan tarde, no, hermanos, no, eso, no está bien, hermanos. En fin. Dice, por eso les dice Pablo, les tengo que decir todo lo que yo tengo que padecer, porque hay otra escritura, hermano, donde él dice, pues, aquí nomás habla de persecuciones, lo dice en el 10, pues, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como cuando ya no tenían esperanzas, ¿verdad? En el barco, que ya no había esperanzas de vida. Ya todos tristes, todos desanimados, ya no querían comer. Y un ángel le habló al apóstol Pablo y le dice, no, ninguno de los que están contigo va a perecer. Ya les dio el mensaje a ellos. Ánimo, miren, ya un ángel me dijo así, así. Y se cumplió, hermano. ¿Ve? Pero se imagina, hermano, que estaban ya sin esperanzas de vivir. ¿Y todo por qué?
por andar predicando la palabra, hermano. Entonces, pues es lo mismo que nos mueve a nosotros, hermano, de venir a estos lugares. Ahí les andaba enseñando yo ahorita una foto de cómo desde joven yo, hermano, tenía como unos 30 y tantos años. ¿Ve? O sea que hace más de 25 años, hermano, que yo ando por acá en estos rumbos. ¿Ve? Y ahí está un testigo, las fotos que usted miró. ¿Y usted cree que ando acá por interés de su dinero? Si andan igual que nosotros, al día, pues. Entonces, pues nos mueve el amor a Cristo, como dice aquí en el 10, cómo comienza, por amor a Cristo. ¿Ve? Ahí está. Y así yo esto de estar viniendo a estos lugares desde que empecé a venir, hermano, hace como unos 25 años que empecé a venir, fue por amor a Cristo, hermano. Ahí ve usted en la foto, hermano, familias bien humildes, hermano, humildes. Ahí predicando abajo unos mezquititos ahí, ve, toda tierra, así no cree que había cemento, como en pura tierra. En fin, ya le he dado testimonio, pues, gente muy pobre, hermano, que hasta yo siempre llevaba que comer, y en fin. Eso es por amor a Cristo, hermano. No andamos acá por negocio, pues. Así es, hermano. Ustedes tienen poquito, hermano, que están diezmando, pues. No sé, 5 años o 6, no sé, pero es poco, pues. Comparado con 30 años de predicar, dice. O sea que yo prediqué 25 años, hermano, por un decir, sin recibir diezmos, hermano. Apenas tienen poquito que ve que ustedes dan diezmos, pues. Y lo que le digo, pues ganan poquito, ve. O sea, yo no estoy interesado en andar una congregación donde haya puros licenciados, médicos, ingenieros para que pues ganan dinero, pues para yo también recibir mucho dinero, ¿no, hermano? Yo estoy muy satisfecho con este grupito de prácticamente puros obreros, hermano, que andamos al día. Entonces, ¿por qué? Porque lo hago por amor a Cristo también, hermano. Y por eso les dice Pablo en el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. ¿Ve? Y así, hermanos, algunos de ustedes me obligan a tener que estar diciendo, ¿ve? Que no sean ingratos, hermano. Les da dolor, pues, dar diezmo, hermano, les da dolor. ¿Ve? Pero bueno. Hermano, es que nomás gano 500 pesos, bueno, pues nomás son 50. Primero porque gana poco y luego cuando gana mucho, no, hermano, es que son 10,000, ¿cómo le va a dar 1,000? Oh, pues entonces. Pero ya se lo dije, hermano, yo no ando en esto por negocio, ya se lo demostré, hermano, no estoy hablando que yo voy a empezar a predicar. Hermanos, yo no estoy, comienzo mi ministerio, hermanos, hoy, este día, 6 de septiembre del 2020, hoy comienzo mi ministerio como pastor, hermanos. Pero yo no lo estoy haciendo por conveniencia, hermanos. Bueno, pues eso dice, ¿verdad? El que comienza. Pero yo ya lo demostré, hermano. Por 30 años, por más de 30 años predicando. Y 25 de ellos sin interés, sin recibir. Al contrario, yo me despojaba de lo mío, hermano. Cuando venían estas fotos que le enseñé, yo me despojaba de lo mío, hermano. Entonces queda demostrado, hermano, con hechos, hermano, que no ando de interesado, que me mantengan ustedes. En fin. Pero dice, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Eh? Señales de apóstol, hermano. Señales de apóstol. O sea, Dios vindicando a su apóstol, hermano. Vindicándolo de muchas maneras. La principal, ganando almas para Cristo. ¿Eh? Pues ahí está el fruto, la señal de mi apostolado. Misiones aquí, grupitos allá, grupitos allá, grupitos allá. Y
luego muchas de estas cartas, hermano, del Nuevo Testamento, creo que son como 13 cartas, hermano, del apóstol Pablo. ¿No se acuerdan cuántas son? 26 o cuántas, ¿no se acuerdan cuántas cartas son del Nuevo Testamento? Total que más de la mitad del Nuevo Testamento, hermano, cartas del apóstol Pablo. ¿Ve? Amén. Un hombre muy trabajador, hermano. Mi reconocimiento, mis respetos para estos hombres, hermano, como Pablo. Que no, pues no me comparo, no creo que me estoy comparando con él, hermano. ¿Ve? Esto de venir aquí a este ranchito, pues no es nada, hermano. Digo, comparado a este hombre, hermano, no me estoy comparando con él, no me vaya a malentender. Entonces, dice el 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros. ¿Ve? Dice el 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras? Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo os he sido carga. ¿Ve? Perdonadme este agravio. Entonces así está, hermano, perdóname que le tenga que hablar así. Que a algunos les da dolor diezmar y diezman cuando les da su gana. ¿Ve? Cuando, a ver si queda. Cuando es todo lo contrario. Dice allá en Génesis, como dice que primero pues iba a apartar los diezmos. Apartaré, da a entender que lo primero es apartar. ¿Ve? Y a veces lo hacemos al revés, no, si sobra y si no. ¿Ve? Pero resulta que nunca le alcanza. Entre menos gastos tiene, de todas maneras. Es lo mismo. Le vaya bien o no le vaya bien, no diezma. O cuando usted quiere. Pero bueno, perdónenme este agravio, hermano. Y mi reconocimiento a los hermanos que dan su diezmo, hermano. De una manera, pues, más digna. Bien. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué horas son? Van a ser las 11. Ya nomás déjele leo un poquito aquí de este libro, hermano. Que el otro día les dije aquí que en este mensaje hablaba de los dos árboles. Y no lo encontramos, pero lo busqué pues ahí en la casa y aquí está. Se lo voy a leer así rapidito. Es ya para terminar con este tema. Dice, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la recompensa para todos los vencedores de todas las edades. Cuando la última llamada a la batalla haya sido hecha, cuando hayamos dejado nuestra armadura, entonces reposaremos en el paraíso de Dios y nuestra porción será el árbol de la vida para siempre. El árbol de la vida. ¿No es esa una expresión hermosa? Se menciona 3 veces en Génesis y 3 veces en Apocalipsis. Es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. Pero, ¿qué es el árbol de la vida? Ahora, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo que eran como linanoes plantados por Jehová. Árboles a través de las escrituras se refiere a personas, como dice en el primer salmo. ¿Ve? Así que el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, que es Jesús. Ahora, había 2 árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre había de vivir por medio del árbol de la vida y no habría de tocar el otro árbol porque moriría. Pero el hombre tomó del otro árbol y cuando lo hizo, la muerte entró por medio de su pecado y él fue separado de Dios. Ahora, aquel árbol allá en el Edén, aquel árbol que era el origen de vida, era Jesús. En San Juan capítulo 6 al 8, Jesús se presenta como el origen de vida eterna. Él mismo dijo que era el pan del cielo.
Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham y que antes de que Abraham fuera, él era. Él profetizó que él mismo les daría agua viva y que todo aquel que bebiere de esta agua nunca más tendría sed, sino que viviría eternamente. Él se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso de Dios. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén. Él fue el que le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Era nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ve? Algunos tienen la idea de que aquellos dos árboles en el huerto eran iguales a los demás que Dios había puesto allí. Estudiantes, tengan cuidado, sepan que esto no es cierto. Cuando Juan el Bautista clamó que el hacha estaba puesta a la raíz de todos los árboles, él no estaba simplemente hablando de árboles naturales, sino de fundamentos espirituales. ¿Ve? Siendo que esto es la verdad, el árbol de la vida en el huerto tiene que ser Jesús. Si bien el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. No puede ser de otra manera. Así que el ser justo y el ser maligno estaban allí, lado a lado, en el huerto del Edén. Y hoy así estamos, hermano. En esta tierra estamos lado a lado. Los árboles de la vida y los árboles de la ciencia del bien y del mal, hermano. Los árboles de la vida, los hijos de Dios. Los árboles de la ciencia del bien y del mal, o sea, de la muerte, son los hijos del diablo. ¿Ve? Y estamos lado a lado, hermano. ¿Ve? O sea que andamos todos, pues, en la misma tierra, hermano. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos concediste los deseos de nuestro corazón, de venir a tener este compañerismo en este lugar con nuestros hermanos. Lo disfrutamos este compañerismo, Señor. Te damos gracias porque nos concediste pasar esta noche, Señor, todo sin novedad. Aún como nuestro hermano Alex, pues se vino con su esposa ya a punto de dar a luz, pero pues es que él tenía el deseo de estar con nosotros, y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has guardado a nuestra hermana Olga. Te pedimos, Señor, porque todo esté bien cuando ella dé ese alumbramiento. Te pedimos, Señor, que todo esté bien. Lo ponemos todo en tus manos. Nos vamos de este lugar, Señor, dándote gracias y dándole gracias a nuestros hermanos también, que con todo su corazón, con toda su disposición, nos ofrecieron esos alimentos, y que aún todavía nos esperan más alimentos, Señor. Aprovecho para pedirte, Señor, que los bendigas, que los santifiques, que sean de provecho para nuestros cuerpos, y que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos provisto de estos eventos, de estas experiencias, amén. Amén. De haber sido partícipes, de haber escuchado su santa palabra en estos días, y que nos hemos llevado gran bendición, amén. Damos gracias y rogaremos por nuestros hermanos que nos siguen ministrando la palabra del Señor. El Señor los tenga con bien. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos de este lugar, este servicio, pero no de su presencia, de nuestro Dios. Vamos a seguir en el compañerismo, y el Señor
el Señor siga añadiendo bendiciones. Amén. Amén. Vamos a orar por la ofrenda y las necesidades. Para esto vamos a pedirle que nos haga favor de orar a nuestro hermano Sebio. A nuestro hermano Sebio que nos haga favor de orar por la ofrenda y las necesidades. Vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias por dejarnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, También Padre te pedimos, Celestial. Señor, que tú nos ayudes, Señor, para ponerla por obra, Señor, donde quiera que estemos. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cantemos este corito. Este es el día que el Señor hizo para nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Amén. Dios les bendiga.